Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a este webinar. En esta ocasión nos acompaña Rocío Jara, consultora ambiental de Virgin Energy, que nos va a hablar de las disposiciones legales del sector de la fundición. Les damos la cordial bienvenida a este último webinar. ¿Te cedo la palabra? Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, el cual se tratará de disposiciones legales del sector de la fundición. Mi nombre es Rocío Jara. Como lo dijo la señorita Mariana, soy consultora ambiental de la empresa Virgin Energy Consultores. Y estas disposiciones legales están enfocadas, sí, en general a todos los sectores productivos, pero en especial a lo de la fundición. Esas disposiciones están dadas por las dependencias a nivel municipal, estatal y federal. Todo el cumplimiento normativo y documental que ustedes deben de tener al inicio del 2022. Y más que nada en el primer semestre. Ahorita les voy a ir explicando, digamos, trámite por trámite, lo que ustedes tienen que tener. La importancia del cumplimiento normativo, tanto en las tres entes de gobierno, es adaptar una serie de prácticas, buenas prácticas, tanto en documental, empatándolo con planta. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes un plan de contingencias, un ejemplo, un plan de contingencias ambientales en papel, lo debes de empatar con lo que tienes que tener en planta, como por ejemplo, digamos, extintores, todo lo que tienes que tener en planta, es un ejemplo. Pero es muy importante, ¿por qué? El cumplimiento normativo. Porque si tú tienes todo en orden en tu establecimiento, pues no vas a hacer, digamos, puedes tener inspecciones ambientales y de ahí se pueden derivar procesos administrativos que normalmente terminan en multa cuando no cumples al 100% con las disposiciones normativas. La normatividad ambiental a nivel municipal, por ejemplo, en el sector de la fundición, va más enfocado a que tengas tu licencia municipal cada año, desde enero tenerla. ¿Por qué? Porque si te llega el municipio y no tienes tu licencia municipal, ¿qué pasa? Van a decir, ok, no tienes tu licencia para funcionamiento, te inicio un proceso administrativo que en el municipio normalmente, dependiendo de dónde te encuentres, de la zona metropolitana de Guadalajara, operan distinto los municipios. Por ejemplo, en Tlajomulco. En Tlajomulco, ellos te obligan a una serie de disposiciones ambientales. Tienes que tener todo en regla, tus documentos, para que te den la factibilidad, la autorización de factibilidad operativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con la licencia municipal, sino que también debes de tener este documento que se llama factibilidad para la operación. En otros municipios no, en otros municipios solo es necesario que tengas la licencia municipal con tu actividad productiva ahí plasmada. Muchas veces tienes una actividad productiva, pero lo que viene plasmado en la licencia no es acorde a lo que tú estás haciendo en tu proceso productivo. Y también eso te puede traer consecuencias a largo plazo o a mediano. La normatividad estatal, por ejemplo, las fundidoras, sabemos que es un giro comercial que es federal, pero no por eso le deja de aplicar la normatividad ambiental a nivel estatal y los reglamentos a nivel municipal. Por ejemplo, a nivel estatal, debes de tener el registro de generador de residuos de manejo especial. ¿Qué es esto? Es un documento donde tú le enlistas a la SEMADET todos los residuos que tú generas, más que nada en el sector de la fundición, debe ser en servicios generales. ¿Por qué? Porque a SEMADET no es su jurisdicción evaluarte los residuos peligrosos, sino nada más los residuos de manejo especial, los cuales se derivan de servicios generales como del comedor, de oficinas, de baños,
Entonces, tú enlistas esos residuos, dices la cantidad que generas al año y tienes que presentar tus manifiestos o tu carta manifiesto emitida por el recolector que tú contrataste, pero este debe estar autorizado por Semadeth. Si no lo está, no cumples con la normatividad y los reglamentos vigentes a nivel estatal. El plan de manejo de residuos también es un documento que solo te aplica si tú tienes ya tu registro de generador. Si no lo tienes, no te aplica el plan de manejo aún de residuos de manejo especial. Sin embargo, si puedes, un ejemplo, si no tienes ese registro y quieres tener un plan de manejo de residuos, puedes empezar por implementar una serie de puntos limpios dentro de tu establecimiento y tu almacén temporal de residuos de manejo especial, etiquetarlos, rotularlos conforme a norma. Por ejemplo, papel y cartón es el color amarillo. Tú puedes pintar el contenedor del color que tú quieras, se vale, pero con la etiqueta, con el color que dispone la Semadeth. Entonces, el plan de manejo más que nada es un documento que tú le vas a decir a la dependencia, ¿sabes qué? Yo genero todos estos residuos, pero tengo estos objetivos y estas prácticas para minimizar mis residuos. Un decir, si yo genero costales de plástico, no sé, 5 toneladas al año, ¿qué porcentaje yo voy a minimizar de esos residuos generados para poder, ya sea que los reutilice, ya sea que minimice, por ejemplo, la materia prima, igual no la puedes minimizar y de ahí pueden venir los costales, pero sí los puedes reutilizar dentro de tu establecimiento para darles un uso adicional y que estos, además de valorizarlos, porque son valorizables, sea lo menos posible que salga de tu establecimiento. Por ejemplo, los residuos generados en el comedor. Pues esos, por ejemplo, los residuos sólidos. Esos puedes ver la manera de implementar dentro de tu establecimiento un programa de buenas prácticas, por ejemplo, con los empleados de decir, ok, mira, puedes traerte tu contenedor para tomar agua en el transcurso del día, aquí los rellenas, pero ya no es lo mismo que estar utilizando vasos de unicel, vasitos de plástico todo el tiempo. Entonces ya ahí ya vas a minimizar el impacto de generación anual. Son uno de los ejemplos. Entonces el plan de manejo es un documento, al igual que el registro de generador, auditable en una inspección. Entonces, por ejemplo, puede llegar un inspector y decirte, a ver, enséñame tu registro de generador. Aquí está, ante Semadeth. Ok, aquí está. Oye, tu plan de manejo, pues es que no me aplica, porque, o bueno, sí me aplica porque ya lo tengo, pero por ejemplo, si está en trámite y tú le vas a decir al inspector, ¿sabes que no me aplica aún? Sin embargo, mira, tengo estas buenas prácticas y con eso el inspector no tiene que plasmarte en el acta de inspección que estás incurriendo en un incumplimiento. Solamente quedaría en una observación directamente al inspeccionado. La cédula de operación anual. Este documento es muy importante, este trámite, que abarca, ¿qué es la cédula de operación anual? Es un informe, como su nombre lo dice, de forma anual y se puede presentar de enero a junio de todos los años. Hasta el 30 de junio puedes presentar ese trámite. ¿Y qué abarca? La cédula de operación anual abarca lo que es tu generación de residuos de manejo especial y tus emisiones a la atmósfera. ¿Qué tipo de emisiones, con qué tipo de combustible trabajas y qué norma te aplica? Y tienes que presentar esos estudios mediante un laboratorio acreditado ante la EMA. EMA, Entidad Mexicana de Acreditación. Si no está acreditado este laboratorio, Semadeth no te los va a hacer válidos. Entonces, este trámite, por ejemplo, si nada más tuvieras, recuerden que aquí no se presenta
ningún residuo peligroso, solo de manejo especial. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es un trámite a nivel estatal, ¿sale? Sin embargo, si esta dependencia te hace una observación o te pide información de algún residuo peligroso que tú generes, se lo puedes dar la información, no hay problema, solamente que ellos no tienen digamos, no te pueden multar por lo que corresponde a residuos peligrosos, pero sí te lo pueden observar. También una de los trámites importantes que debes de tener, más bien es un procedimiento interno, que son las brigadas de protección civil para el programa interno de protección civil. Estas brigadas son cursos didácticos y dinámicos a, digamos, empleados, obviamente pertenecientes a la empresa, donde los capacitas para que ellos tengan conocimiento de cualquier eventualidad, cualquier emergencia en el establecimiento, como primeros auxilios, búsqueda y rescate, y evacuaciones, prevención contra incendios. Sobre todo, este último es de suma importancia porque también es auditable la norma 02 para prevención contra incendios, que es un documento que se presenta ante la Secretaría del Trabajo. Entonces, es de suma importancia. El programa interno de protección civil, este programa es un documento que debe de generar una persona, un asesor o alguien que esté capacitado y que esté autorizado por Protección Civil y Bomberos del Estado. Es la que muchas de las veces se presentan personas que te dicen, te puedo hacer tu programa interno de protección civil, pero estoy acreditado ante el municipio. Ok, tráeme también tu autorización ante el Estado. ¿Por qué? Recuerden que el Estado se rige de la Federación y el municipio de la Federación y del Estado. Entonces, es muy importante que estas personas, estos proveedores, tengan la autorización ante Protección Civil y Bomberos, pero del Estado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien quisiera hacer alguna aportación o pregunta? ¿O seguimos avanzando? Ok, ahora, la normatividad federal les aplica lo que es la licencia ambiental única. ¿Por qué en lo estatal no aplicó y por qué en lo federal sí? Como al inicio les comentaba, el sector de la fundición es un sector que evalúa la federación, en este caso la Semarnat, y quien puede hacer visitas de inspección a nivel federal es la Profepa, pero quien te evalúa cada uno de los trámites que tú presentas es la Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta licencia ambiental única, ¿en qué consiste? Consiste en que vas a presentar a la dependencia un documento que lleva por nombre licencia ambiental única. Es un formato que ya te da la dependencia y ese trámite es presencial. Debes de decirle a la dependencia qué tipo de combustible es con el que tú trabajas en tu proceso productivo, ya sea coque, combustóleo, combustible alterno o algún combustible más limpio, o sea, qué tipo de combustible utilizas, qué cantidad, qué tipo de recipiente sujeto a presión tienes si trabajas con caldera, cuántos caballos caldera tiene. En base a toda esa información es que tanto la dependencia te va a evaluar como el laboratorio te va a hacer los estudios. Por ejemplo, cuál norma te aplica, si la 085 o la 047, la 043, perdón. ¿Cuál de esas dos normas te aplica? Dependiendo qué combustible es el que tú utilizas. Entonces, se presenta este formato ante la Semarnat y normalmente en este último año y medio ha estado muy, muy lenta las evaluaciones.
La mayoría del sector de la fundición, la mayoría sí cuentan con este documento, pero algunas otras que nos ha tocado ver, aún no saben ni qué es la licencia ambiental única. Entonces, nada más es presentar el documento que te evalúe la Semarnat y te dan tu licencia ambiental única. Esta licencia es una sola vez, siempre y cuando no te cambies de domicilio, siempre y cuando tu proceso productivo no cambie. Esta licencia ambiental solamente es un trámite por única vez, a diferencia de la cédula de operación anual, que esa es cada año. También deben de tener en el sector federal, deben de tener su registro de residuos peligrosos, el registro de generador, los cuales van a ir en la COA, tanto las emisiones a la atmósfera como la generación de residuos peligrosos. Y en la federación solamente van los residuos peligrosos. Residuos sólidos de manejo especial, obviamente no, solamente ante Semarnat. Cédula de operación anual web. Esta es de forma, es por internet, a diferencia de Semarnat. Sin embargo, la cédula de operación anual ante Semarnat ya se va a iniciar, ya se va a empezar a hacer de forma digital también. Entonces, aquí, ¿qué se presenta? Ya, como les había dicho, los que generan más de 25 toneladas de dióxido de carbono. En este caso, por ejemplo, hay fundidoras que obviamente no llegan a esto. Sin embargo, sí debes de tener tu cédula, en la cédula de operación anual solo vas a presentar residuos y no vas a presentar tus emisiones a la atmósfera, mientras no rebase las 25,000 toneladas o más de dióxido de carbono. ¿Sale? Pero, ojo, si bien es cierto, no vas a presentar. Recuerden que la cédula de operación anual se divide en dos partes, una para residuos y otra para atmósfera. Si bien es cierto, no vas a presentar en atmósfera si no rebasas estas toneladas de dióxido de carbono, vas a presentar tus análisis de emisiones a la atmósfera. Eso sí o sí lo tienes que presentar. La normatividad principal aplicable, como les decía, es la NOM 085 Semarnat 2011 y la NOM 043 ECOL 1993. Estas dos normas son las que principalmente le rigen en materia atmosférica a las fundidoras. Como ya les había comentado del registro de generador de residuos peligrosos, antes que nada es el primer documento que deben de tener, antes que ni que la LAU ni que la COA. Siempre lo primero es el registro de generador de residuos peligrosos. El plan de manejo de residuos peligrosos. ¿A quién les aplican? Solo a los grandes generadores. ¿Cuándo sabes si eres gran generador? Pues arriba de 10 toneladas. Tanto en lo estatal como en lo federal es arriba de 10 toneladas al año. Entonces, este es un documento al igual que a nivel estatal, debes de presentar qué tanto vas a minimizar de tus residuos peligrosos, qué prácticas vas a hacer para lograr tu objetivo. Estudio de emisiones a la atmósfera, también ya se los había comentado. Esto es por un laboratorio acreditado ante la EMA. Antes de contratar a algún proveedor, siempre deben de pedir sus autorizaciones ante la EMA, que estén vigentes, que sean pertenecientes a esa razón social que tú estás contratando, porque muchas de las veces llega un proveedor, te ofrece sus servicios, pero sin embargo trabaja para otro laboratorio y está bien, muchos lo hacen así, pero de preferencia que sea el proveedor directo para que en algún momento no tengan problema. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Mariana, si gustas, empezamos con preguntas y respuestas.
¿Alguna pregunta? A ver, ahí en el chat. Ah, adelante. ¿Podría repetir lo de la normatividad aplicable? Sí, se aplica, voy a regresarme a la diapositiva. Es la norma, la 085 y la 043, pero esto depende de qué tipo de combustible tú estés utilizando. Porque, por ejemplo, cuando trabajas con coque, es como te aplica la 043, porque es estudio para partículas. Pero sin embargo, si trabajas con combustóleo, combustible alterno, te aplica la 085. Y también depende de los caballos caldera con los que cuente tu caldera. También. Una pregunta de Javier Rubalcaba. Ujú. ¿Los desechos de fundición, cuáles son considerados como peligrosos? Y que si las escorias entran como residuo peligroso o es residuo de manejo especial. Ah, mira, muy buena pregunta. Las escorias son residuo peligroso. Muchas de las veces, algunas empresas los disponen como residuos de manejo especial, pero presentan un estudio CRETI. Pero las escorias son residuos peligrosos. Esas sí están contempladas sí o sí como residuo peligroso. Sin embargo, ahí vamos a lo mismo. Depende de las prácticas que la empresa tenga y qué tanto la dependencia digamos, les aprueba lo que hayan metido de documentación y todo el proceso de tramitología. Pero en sí, las escorias definitivamente son residuos peligrosos. Por ejemplo, el sector de fundición, ¿cuáles serían de manejo especial? Por ejemplo, la rebaba es un ejemplo que es residuo de manejo especial, pero las escorias no. Sin embargo, también, ¿qué otro residuo puedes generar en la fundición? Puedes generar, además de las escorias, ¿qué otro residuo peligroso puedes generar? Pues los que provengan de las áreas de pintura, de mantenimiento, como cuáles, como pilas, como envases vacíos de pintura, sólidos contaminados, estopa contaminada y demás residuos que provienen de esas áreas. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta de Sergio Martínez. ¿Por qué en las minas les piden que no tengan piezas desgastadas en el suelo? ¿Y de cuánto serían las multas en caso de una visita? Le llaman contaminación de suelo según en las minas. Así es. ¿Por qué? Porque recuerden que el suelo, si tú avientas una cáscara de plátano, decir, la succiona. Igual esas piezas que él comenta, están a la intemperie, se van desgastando y van soltando ciertos residuos al suelo que los va succionando, y hay lugares, por ejemplo, donde el suelo tiene mantos freáticos hasta 1 metro, o sea, tiene agua. Luego, entonces imagínate, está contaminando al suelo, subsuelo y al agua. Entonces es por eso que piden, que la federación les pide eso. Sin embargo, muchas de las minas trabajan clandestinamente, pero súper clandestinamente. Entonces, no hay nadie que los regule, y a los que regulan ya están como que, ay, me van a pedir esto, me van a pedir otro, y me ha tocado ver que precisamente en el mes pasado una persona de una mina me decía, es que yo tengo todo en orden, y tengo vecinos que trabajan clandestinamente, y por qué a mí me prohíben tanto y a ellos no. Entonces, ahí es una serie de cuestiones, pero sí, si tú estás, digamos, en el ojo de la dependencia y que cada año tienes que entregar, debes de apegarte a la normatividad y a las buenas prácticas.
Javier Rubalcaba pregunta, ¿del estudio del que hablas de las escorias es solo una vez o se tiene que hacer cada año? No, se tiene que hacer cada año. Cada año. De Ok. preferencia sí cada año. Hay veces que les piden que sean cada 6 meses, algunas dependencias, porque fíjate, a veces hay veces que el municipio les quiere pedir documentación o tramitología además, y es donde entra que sepan qué normatividad a ustedes se les aplica, y es cuando se los pueden quitar de encima, porque a veces los municipios, los inspectores o a nivel estatal llegan, no todos, pero uno que otro sí llega y a querer tener jurisdicción de más, y ellos solo tienen un top que es solamente a lo que es su reglamento estatal y municipal, pero ya no meterse más allá en lo federal. Entonces es ahí donde puedes tú parar hasta inspecciones y que no vayan más allá, porque nos ha tocado ver que las multas del municipio, o sea, depende de quien evalúe y depende, no tienen un tabulador, dicen tener el tabulador, pero no lo tienen. Entonces te empiezan a decir, mira, es en base a que no había, no sé, un dique de contención en los residuos que se observaron en la visita, bla, bla, y eres del municipio. Y estás poniendo una multa de residuos peligrosos. Sí los puedes observar, y puedes multar, pero cuando haya un eminente desequilibrio, pero en caso, por ejemplo, que no haya ni un derrame, no haga nada más por un dique de contención, ellos han puesto multas y yo he visto multas, no sé, de 16 a 20 y algo, pero sin embargo hay diferentes procesos que puedes hacer que se te minimice o no se te condone el 100%, pero sí se te minimice hasta un 80-90%. Pero no hay una cantidad exacta que yo te diga, por esto son 3 pesos, por esto son 5 pesos. No, es dependiendo del inspector, del área jurídica, depende de ellos. Así que lo que es mejor es tener todo en orden, y sabiendo que tienes todo en orden, tienes todo de tu parte, para que hasta no sé, se vaya al archivo esa disque multa. Entonces, parte de la normatividad, de buenas prácticas y de tener capacitada a tu gente todo el tiempo. Si se va alguien encargado de medio ambiente, ok. Quien sigue, a capacitarlo para que pueda atender correctamente las visitas o las inspecciones. ¿Alguna otra pregunta? El estudio de contaminación de suelos, ¿cada cuándo se debe de realizar? Ok, si por ejemplo, si en tu proceso o si es continuo el poner, digamos, las piezas que nos comentaba nuestro compañero, debe ser igual como las emisiones cada año, si es continuo. Si no, puedes ver la manera de justificarlo mediante un documento. Por ejemplo, es decir, de tal tiempo a tal tiempo, por la pandemia, ¿verdad? No se operó y no hubo esta actividad de la que se desprende la contaminación de suelo. Ok. Si es así, si es continuo, sí se debe presentar cada año. Y debe de tener un documento alterno también, que como un plan de manejo, que digas, ok, cada tanto tiempo yo debo de darle tratamiento al suelo que ya contaminé. Es como un pequeño estudio de daños, porque tú, previamente a todo esto que estamos viendo, deben de tener las minas o cualquier otro, digamos, giro industrial, una manifestación de impacto ambiental. En esa conocida como MIA, en ese documento técnico, ahí viene todos los impactos que tú vas a generar con tu actividad, cómo los vas a mitigar,
Y, como les decía, tienen que tener alternamente también un estudio de daños. En el estudio de daños se manifiesta qué tanto fue el impacto y qué vas a hacer o qué tipo de estudios hiciste para lograr la mitigación de ese impacto. Pero sí, normalmente lo piden cada año. ¿Y este estudio de contaminación es aplicable a la fundición? Pues dependiendo. Si, por ejemplo, si tu actividad tiene alguna etapa en la que al suelo pueden caer, no sé, cierta tipo de contaminantes y que vayan drenando al subsuelo, ahí sí. Pero si tienes una plancha de concreto, si tienes buenas prácticas y no hay un derrame que tú digas, no sé, mercurio o no sé, que se vaya al suelo, no tiene por qué haberla, porque por eso está la plancha de concreto. Es como tu dique, más bien, contiene las filtraciones al suelo. Esto es cuando esos estudios van, cuando es a suelo natural y más cuando hubo un impacto eminente y que tú sabes que sí estás impactando y se está yendo al suelo o al agua o así. Les pongo un ejemplo, que no es de la fundición, pero por ejemplo de un relleno sanitario. Imagínense todos los residuos que van llegando urbanos, ¿no? Y se generan lixiviados. Y esos lixiviados son como es el juguito de la basura. Y a unos metros, no sé, hay un arroyo. Imagínense, ese sí es impacto al agua, pero también al suelo, porque se va yendo al suelo natural y ahí va infiltrándose y se va poniendo el suelo de otro color y todo. Por ejemplo, si en la fundición, volviendo a la fundición, si hay un derrame de aceite y está suelo natural, imagínense todo lo que infiltró. Ahí sí es remediación de suelo. Aparte del estudio que él pregunta, también es remediación de suelo y es otro procedimiento. Es una medida de mitigación, pero ya hubo el impacto fuerte. Otra pregunta, ¿la licencia ambiental única se tiene que renovar en caso de incrementar la producción, aunque no cambie el proceso de producción? No. Esa se mantiene igual, solo la volverías a hacer si te cambias de domicilio o tu actividad productiva cambia. Pero no tiene nada que ver con la producción, si crece o decrece. Ok, la siguiente pregunta, ¿qué normatividad ambiental aplica con respecto al consumo energético? Ok, ahí es un sector muy distinto y depende de varias variantes. O sea, si tú generas parte de tu energía, si toda la energía la abasteces de la CFE, por ejemplo. O sea, aquí nada más lo único que hay empresas que tienen su propio transformador y el transformador normalmente, ¿qué le aplicaría en esta cuestión? De tener tus bitácoras, de alguna eventualidad. Por ejemplo, ha habido ocasiones que caen rayos. Por ejemplo, nosotros traemos una empresa que tenía su propio transformador, le cayó un rayo y se paró la planta. O sea, entonces de inmediato lo que se hizo es hablarle a la CFE. ¿Por qué? Porque se abastecía la empresa totalmente de la CFE y era un dineral arreglar el transformador. Y ya con hablar a la CFE tenían el contrato, todo, entonces la CFE se encargó y en unas horas, como en 10 horas ya estuvo de vuelta a la energía normal. Entonces es dependiendo cómo te abasteces de tu energía.
Ok, la siguiente pregunta. Se tiene que realizar un estudio de gases emitidos en procesos de fundición para evaluar los niveles de contaminación atmosférica y en qué periodo. Ah, muy bien. Sí, son lo que les comentaba en las diapositivas, es el estudio de emisiones a la atmósfera y se debe hacer, por ejemplo, si tú vas a presentar tanto a nivel estatal como a nivel federal tu estudio de emisiones. Va a ir un laboratorio, tú vas a contactar un laboratorio, ya te va a preguntar él, ¿con qué combustible se trabaja? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Qué combustible utilizas? ¿Cuántos cabellos caldera tiene tu caldera? Y en base a eso, ellos van a determinar, para empezar, qué norma te aplica. Pero eso no quiere decir que tú, como parte del establecimiento, debes de estar enterado de qué norma te aplica. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Voy tal día. Ya llegan, pero ¿qué tú tienes que tener para que te puedan hacer los estudios? Tienes que tener plataforma de muestreo, puntos de muestreo, sí o sí. ¿Por qué? Porque si no tienes esto, y ductos y chimeneas, porque los ductos son los que conducen la emisión. La norma dice, tus emisiones a la atmósfera deben estar captadas, conducidas y evaluadas. ¿Cómo las captas? Pues con el ducto o la chimenea. ¿Cómo las evalúas? Pues va al laboratorio acreditado, pero tiene que tener tus puertos de muestreo. ¿Qué son los puertos de muestreo? Son como unos hoyitos en el ducto o chimenea donde ellos meten sus aparatos y logran obtener una muestra de tu combustible, del vapor que genera la caldera en base a tu combustible. Entonces ya, por ejemplo, en Semadet, si tú vas a presentar bueno, ante Semadet no aplica la LAU, pero por ejemplo, a Semarnat sí. Entonces en los primeros, empieza febrero, no es cierto, de marzo a junio, puedes presentar tu LAU o tu reporte atmosférico de todos los años, pero debe ser anual. Y los precios de esos estudios ya varía, depende del laboratorio. Pueden ir, no sé, de 4 a 6,000 y algo esos estudios, pero ya depende de quién te lo haga. Y duran aproximadamente 20 días en darte los resultados de esos estudios. Perfecto. La siguiente pregunta ¿es obligatorio hacer un análisis CRETIV para escoria? Y si es así, ¿cada cuándo se debe realizar? Ok, sí es obligatorio. ¿Por qué? Porque tú por simple inspección no puedes decir, eso ya lo sabemos que la escoria es un residuo peligroso, pero por ejemplo, si no lo supiéramos o si quieres demostrarle a la autoridad, mediante un documento, sí le debes de hacer el estudio CRETIV y cada cuánto, pues cada vez que cada vez que presentes tu COA, debes de tenerlo. O sea, cada año mínimo, sí debes de tener ese análisis. Pero hay dependencias que ni te lo piden ni nada, pero si tú quieres alegar que es residuo de manejo especial, ahí sí aplica el CRETIV, el estudio. Pero si tú ya sabes que es un residuo peligroso y tú no quieres alegar nada, o sea, no, ni para qué hacerlo, porque tú ya sabes. Con esto es la última pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, la mejor manera es preguntando, ¿eh? La pregunta todas las preguntas son válidas. Anímense, no les dé pena. Parece que no hay más preguntas.
Ok, les agradecemos mucho su tiempo, Rocío. Muchísimas gracias por el webinar de hoy. Por la mañana. Este es el último del año y los esperamos para enero con nuevos webinars y que tengan muy buen día y felices fiestas. Hasta luego a todos. Bye. Muchas gracias. Hasta luego.